Buenas tardes. Eh, Hoy les vengo a presentar el trabajo parte del trabajo que vinimos desarrollando en UTEC durante parte de la pandemia, más o menos casi todo el año 2021, que fue el monitoreo de aguas residuales para buscar ARN viral de SARS-CoV-2. Y lo medíamos a lo largo del tiempo. En este caso, esto es una pequeña aplicación de todo el trabajo que hicimos relacionado a COVID-SEC. Antes de empezar, como una pequeña introducción, les voy a hablar sobre la epidemiología basada en agua residual, que eh, se basa en el uso de aguas residuales y todas las muestras que se pueden colectar de toda la ciudad. En el caso que les presento, hicimos una colecta de muestras en tanto Lima, Callao y Arequipa, y con esa cantidad de muestras pudimos, abarcar una gran cantidad de población. Nosotros calculamos haber monitoreado alrededor de 9 millones de personas, simplemente colectando 24 puntos tanto de plantas de tratamiento de agua residual como colectores a lo largo de toda la red de desagüe en estas ciudades. Eh, Esta epidemiología consiste en cuantificar agentes infecciosos o contaminantes a partir del agua residual. En el caso de la pandemia, nosotros buscamos ARN viral, el SARS-CoV, el cual lo medimos con PCR cuantitativa en tiempo real. En el caso de este virus, la prevalencia del COVID, se ha reportado que fragmentos del ARN viral pueden persistir varias horas en el desagüe, el agua residual. Entonces, nosotros, por ejemplo, si colectábamos un día, podíamos tener la información de ese día a lo largo del tiempo y repetir todas las semanas, de modo que teníamos información a lo largo del tiempo, o digámoslo, tiempo real, ¿no? Esa información toda esa agua residual se filtraba, luego se extraía el ARN total y se cuantificaba utilizando PCR cuantitativa, retrotranscripción, ¿no? Sin embargo, existen diferentes métodos de extracción del ARN viral cuyo efecto sobre la recuperación de este virus se desconoce. Y más o menos en optimización del procedimiento que desarrollamos en UTEC salió la idea de comparar dos protocolos de extracción de ARN, porque si bien ambos extraen ARN del agua residual, no sabemos con cuánto porcentaje de eficiencia se recupera el ARN, ya sea de virus o de microorganismos que ahí viven. El agua residual tiene miles de cosas, más allá de solo virus, bacterias, incluso genes. Entonces, nosotros nos planteamos evaluar la diferencia entre estos dos kits. Uno de ellos, digamos, 5 veces más caro que el otro, que sería este kit inicial, que es NucleoSpin. Se basa en columnas de sílice, una tecnología muy clásica en ARN viral, en ARN en general, ¿no? Y en purificación de ácidos nucleicos. Mientras que el otro es un método modificado de trisol que evaluamos porque es muy fácil de hacer y este reactivo trisol es muy fácil de adquirir y tener stock local, y también que es mucho más barato. Entonces, en un enfoque de epidemiología a gran escala a nivel nacional, era una buena idea como para escalar a todo el Perú. Entonces quisimos evaluar esta tecnología. Nuestro objetivo fue comparar la recuperación del ARN viral SARS-CoV-2 a partir de los dos métodos de extracción de ARN,
pero evaluamos esto utilizando NGS y vimos si es que había alguna diferencia entre la detección de variantes, en el output de reads total y bueno, cosas que les voy a explicar poco a poco. Bueno, algo como para resumir la metodología, esto es el muestreo en campo, donde teníamos el agua residual y la colectábamos en campo, ya sea en plantas de tratamiento de agua residual que eran muestras compuestas o en los colectores que eran unas muestras simples. Y ya en el laboratorio filtrábamos toda esta ARN viral pues filtrábamos el agua residual porque la concentración es muy baja del virus, en especial del virus que ha pasado varias horas en el agua residual y se empieza a deshacer. No se empieza a fragmentar. Y no será imperativo a concentrar la muestra previamente al vacío. Y luego se extrae el ARN total, ¿no?, de lo que haya en esas muestras de agua residual filtrada. Un poco como para mostrarles los puntos de monitoreo que les dije en Lima y Callao eran 5 plantas de tratamiento de agua residual y 9 colectores. Las áreas en color indican el área de drenaje que abarcan, ¿no? Entonces, como se puede ver, abarca una inmensa cantidad de lo que vendría a ser línea metropolitana. Ahí están me parece que también la población es que contribuye a cada área de drenaje y a cada planta de tratamiento de agua residual y colector. Y en el caso de Arequipa, estos fueron las plantas de tratamiento y colectores y las poblaciones correspondientes. Y todas esas muestras pudimos analizarlas todas juntas. Bueno, un poco en la metodología del COVID-Sec se basa el ARN que obtuvimos de una muestra de SARS-CoV. Ya sabíamos que tenía SARS-CoV porque nosotros hicimos la amplificación por PCR cuantitativa. Entonces teníamos idea de que hay ARN viral. Entonces, a partir de este ARN viral, de las mismas muestras, se saca DNA copia y luego amplificamos ese DNA copia con un pool de primers llamado ARTIC, que son un conjunto de 99 o más o menos pares de primers que tratan de formar toda la longitud entera del virus, de modo que lo puedan como que reconstruir in vitro. Y así se puede identificar cada fragmento y luego identificar los linajes de lo que se ha amplificado y lo que hay en la muestra. Y bueno, luego el secuenciamiento. En el procesamiento informático lo que hicimos fue hacer un procesamiento un poco más manual, porque nos dimos cuenta que nuestras muestras de agua residual, a diferencia de las muestras clínicas, son un poco más, no son tan limpias, ¿no? No solamente por el hecho de que tienen contaminantes propios del agua residual, sino que también no son tan frescas, pasan mucho tiempo en medio de contaminantes propios de las aguas servidas, de las aguas del desagüe, y entonces hay una degradación natural del virus a medida que pasa el tiempo. Entonces no llega entero el virus, no está fragmentado. Entonces lo que hicimos fue hacer un alineamiento basándonos en el database de GSA, en el que utilizamos todos los genomas correspondientes a los linajes en el tiempo de monitoreo, y sobre eso hicimos el alineamiento y luego identificamos los linajes correspondientes a todo lo que se haya podido, digamos, aparear o alinear. Bueno, en cuanto a N1, digamos, comparando ambos procedimientos de extracción, no vimos en tiempo real, no vimos una diferencia, digamos, sustancial. Vimos que había una dispersión similar no había una diferencia significativa entre la cuantificación del gen. O sea, si bien esto nos dice algo que, bueno, ambos
Ambos procedimientos extraen ARN, pero no lo extraen, no nos dan más información más allá de eso. Simplemente, se parecen y ya, ¿no? Esa es la ventaja de NGS, ¿no? Que nos permite, además de digamos, una cuantificación más o menos cualitativa, ¿no? No podría decir una cuantificación, pero nos permite, digamos, obtener trends o patrones y ver linajes y más información, ¿no? Que es bastante crucial cuando estamos hablando de un virus que tiene muchos linajes diferentes. Bueno, entonces, como vimos que había poca diferencia en PCR cuantitativa, empezamos a analizar la data en NGS, ¿no? En la data de secuenciamiento de las mismas muestras, y nos dimos cuenta que había una pequeña diferencia en cuanto a la data del secuenciamiento en general, en total, de reads obtenidos con respecto a las muestras de ARN procesadas a través de Trisol, con respecto a las procesadas utilizando NucleoSpin. Por ejemplo, pueden ver en los histogramas verdes, son el total de reads, digamos, que se obtuvieron del secuenciamiento. Luego, los histogramas azules son los histogramas de los reads que pasaron la limpieza o el corte, digamos, o sea que es casi la misma cantidad, pero en los reads que lograron aparearse o alinearse a las bases de datos, hay un gran bajón de calidad en cuanto a la presencia de reads apareados con respecto a Trisol y con respecto a NucleoSpin, lo que nos da algún tipo de diferencia entre ambos métodos, ¿no? Posiblemente el Trisol, la forma en que extrae el Trisol mediante una precipitación de todo el material genético puede haber hecho algún tipo de diferencia al momento de la detección de los fragmentos, en especial más pequeños, porque el virus, como vuelvo a repetir, se fragmenta mucho. Y ahora en este heatmap, esto ya es, digamos, el total de la información en un solo gráfico. Por la zona izquierda vemos un kick y por la zona derecha vemos el otro kick. En el eje X, digamos, es el tiempo, ¿no? Y nosotros colectamos para esta comparación, hicimos la prueba de muestras de esos meses, de junio, julio, septiembre y octubre, y nos dimos cuenta que se puede ver diferencias en cuanto a concentración, siendo los cuadrados rojos donde hay una mayor cantidad, digamos, en base logarítmica por encima de log 5 en concentración viral, y también se pueden ver diferencias en cuanto a los linajes detectados, que vendrían a ser las filas, ¿no? A la derecha se ven ahí en poco pequeño algunos linajes. Por ejemplo, ahí vemos C, que vendría a ser lambda, mientras que aquí aparece delta, gamma, y también podemos observar que hay una diferencia temporal. ¿En qué sentido? En que los linajes lambda, que vendrían a ser el 77 y el 77.1, tienen en ambos métodos hay una presencia clara por los meses de junio, junio, tal vez julio, julio no tanto, pero ya para septiembre y octubre esos linajes desaparecen y parecen ser sustituidos por otros linajes que vendrían a ser los de aquí, lambda, ¿no? Esa información se ve en Trisol, pero no la logramos ver en NucleoSpin. Por eso vemos cuán importante es la elección simplemente de un protocolo de extracción de ARN en este tipo de experimentos a gran escala. Bueno, esto fue una prueba preliminar, pero nos dio bastante información, ¿no? Sobre lo que estaba pasando en nuestras muestras. En conclusión, se comprueba la utilidad del monitoreo de aguas residuales como una estrategia para cuantificar el virus, y también
la utilidad de NGS para poder identificar las variantes de las muestras de ARN residual que ya habían sido purificadas en laboratorio. De hecho, usamos las mismas muestras, mantenidas a -70, el ARN permanece intacto y sí se pudo hacer este análisis. Por otro lado, se demuestra que el Trisol pudo detectar una mayor cantidad de lecturas y mayor cantidad de linajes correspondientes al SARS-CoV con respecto al otro. Bueno, en agradecimientos quería... esta información es como que una parte del paper que publicamos hace unos meses en UTEX. Bueno, agradezco a todos los involucrados en el paper, Elías, Braulio, Catherine, la gente de la Universidad de San Agustín en Arequipa que nos ayudó con la parte del monitoreo en Arequipa, y a los organismos que nos apoyaron económicamente, entre ellos Genlab por el premio para hacer esta comparación con COVID-SEC, y también al Ministerio de Vivienda y el Betas por el financiamiento, en realidad para todo el proyecto, ¿no? Porque esta prueba es parte del gran proyecto que hicimos en 2021, y el otro paper no lo puse aquí porque no está tan emparentado con NGS, pero es el paper inicial, ¿no? El grande, que habla sobre todo la relación entre las incidencias semanales de COVID con respecto a la concentración de SARS-CoV en aguas residuales, ¿no? Es otra investigación, esta es una parte de ella. Y bueno, muchas gracias.